Pues gracias a Dios. El corazón del cristiano alaba a Dios constantemente. Constantemente ve lo bueno que es Dios. El corazón cristiano siempre tiene motivos para agradecer a Dios, es la verdad, siempre, todo el rato. Pero muy bien, vamos a platicar hoy. Vamos a seguir con la resurrección de Lázaro. Uno pensaría que no hay tanto en unos textos que pues no son propiamente, no son textos teológicos, es un texto en donde se habla de un relato muy particular, que es la resurrección de Lázaro. Y sin embargo, yo creo que con lo que hablemos hoy, que es un complemento de lo que vamos a hablar la semana pasada, que no vamos a repetir lo de la semana pasada, si acaso se recordará, pero no se va a repetir, ni siquiera voy a leer el texto de la semana pasada, porque lo leímos, es largo, ¿se acuerdan? Que lo leímos todo, que estábamos viendo desde que Jesús le mandaron un mensajero y le dijeron que estaba enfermo su amigo Lázaro, a quien amaba, y todo lo que pasó, y después cuánto se tardó en llegar, y todo lo que encontró allá, todo el dolor y toda la destrucción que provoca la muerte, y cómo Jesús finalmente lloró y se conmovió en espíritu, y el Señor después hizo un milagro tremendo. Pero ese milagro tremendo que hizo, ya vimos algunas cosas, pero hoy vamos a ver otras para que veas qué interesante es. En general, cuando leemos la Biblia, tú te das cuenta de cuántas cosas hay en la Biblia, cuántas cosas. Tú vuelves a leer un texto, un pasaje que creías que ya habías entendido, que pensabas que ya lo habías captado, y sin embargo Dios te habla más cosas o tiene unos significados que antes tú no habías considerado. Ahora vamos a empezar con otro texto en Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y verso 18. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18 dice así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Sabes qué está hablando ahí? El apóstol Juan, ¿ok? El apóstol Juan, el que escribe el libro del Apocalipsis, está hablando y está diciendo: cuando le vi, cuando vi a Dios, cuando vi a Cristo, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué te parece ese texto? Fíjate cómo dice Jesús y cómo se presenta a sí mismo. Lo primero que le dice es: no temas. Algo que le dijo a Juan y que nos dice a cualquiera de nosotros que pudiéramos estar temerosos, y en particular, por lo que está diciendo, temerosos de nuestra muerte y de nuestra condenación. Dice que Él es el primero y el último. Es el eterno, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y otra cosa, tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, yo puedo abrir la muerte si quiero, o puedo cerrarla. Yo puedo sacar a alguien de la muerte, o puedo dejarlo ahí. Él es, para que te des cuenta a quién servimos, para que te des cuenta a quién es a quien necesitamos conocer cada día más. Y Juan capítulo 11, verso 25, el versículo que vimos también la semana pasada, dice: le dijo Jesús a Marta, ¿recuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es que Jesucristo mismo ha hecho tantas cosas, y después de hacer tantas cosas y de haber demostrado que Él no solamente enseñaba y enseñaba con muchísima sabiduría, sino que además de que enseñaba, demostraba que Él era el Mesías, demostraba que Él era Dios mismo hecho carne, con sus obras, con todos los milagros que hacía, con todas las enfermedades que curaba, y también con ese milagro de la resurrección, que por cierto ya había hecho otros, pero ahorita te voy a platicar de eso. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, que tus
versículos, que los textos de tu Escritura, Señor, sean vivos para nosotros, Señor. Que tu palabra, que tus estatutos, que tus mandatos, que tu voz, Señor, transforme nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Te pedimos tú hables a cada uno de los que estamos aquí conforme a nuestra necesidad, Señor, y sobre todo que tú te veas tan glorioso como eres, para que no haya ninguno aquí que no crea en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, el primer texto que leímos del Apocalipsis nos presenta a Cristo glorificado, y a mí me llama mucho la atención en el contexto que estamos de Lázaro, que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Puedes entenderlo así, no es exactamente el infierno, no es nada, es el lugar de los muertos, ¿no? Los antiguos, incluso los hebreos, también creían en un lugar donde estaban los muertos. Normalísimo preguntarse, bueno, ¿y los que están ahora aún sí creían? Porque algunos sí creían en la resurrección de los muertos, en el futuro, porque desde el profeta Daniel ya se había hablado de la resurrección de los muertos en un tiempo futuro. Decía, unos para vergüenza eterna y otros para salvación, desde los tiempos de Daniel, y también desde los tiempos de Job ya sabían que iba a haber una resurrección. Entonces, de alguna manera decían, bueno, pero desde ahora hasta que haya resurrección, ¿dónde están los muertos? Y entonces ellos entendían que estaban en el Hades, el lugar de los muertos. ¿Okay? Entonces, él tiene las llaves, eso es muy significativo. Él puede abrir o él puede cerrar. Él es el que manda, él puede abrir o puede cerrar. El segundo texto que vimos, que lo vimos también muy bien la semana pasada, nos demuestra que efectivamente tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque sacó de la muerte a Lázaro en ese pasaje. A mí me ha ayudado el tener que preparar esto para ustedes, porque a mí me hace pensar, porque yo me pregunto, bueno, y este pasaje que es tan importante, que es tan tremendo, ¿qué nos quiere exactamente enseñar? Ya lo estábamos viendo, el Señor, bueno, la verdad es que el milagro de levantar a Lázaro es el último de los milagros de Jesús, es el último. Él estaba a punto de que lo agarraran y ya lo mataran. De hecho, habían intentado matarlo ya. Ya lo habían intentado matar muchas veces, pero todavía no era el tiempo. Sin embargo, el tiempo se estaba aproximando. Y aquí estábamos ya en Betania, ¿recuerdan? Porque todo en este milagro estaba calculado por el Señor. No hay nada que se haya dejado a la casualidad. El momento justo antes de la festividad de la Pascua de los judíos, una de las festividades más importantes, sino la más importante de los judíos, que iban todos a Jerusalén, justo pasa antes de la Pascua. Y eso, bueno, pues tiene mucho significado, y no solamente tiene mucho significado, sino que el lugar donde estaba Betania era estratégico, estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, dice, pero estaba en el camino de todos los que venían del norte hacia el sur para Jerusalén. Todos los que venían a Jerusalén por el norte tenían que pasar por Jericó, y de Jericó tenían que pasar por Betania para llegar a Jerusalén. Así que había muchísima gente por allá, había muchísimos peregrinos, y este fue un evento que mucha gente supo de él. Fue un evento tan importante, un evento donde la gente se quedó tan maravillada que muchos hablaron de él. Hubo mucha palabra, mucho viste lo que pasó, visto lo que... Tanto fue así que este evento precipitó realmente la muerte de Jesucristo. Ok, entendemos, no la precipitó en el sentido de que Dios sabía perfectamente cómo hacer las cosas, sino más bien este evento, cuando mucha gente empezó a creer en Jesucristo por el milagro que se había hecho y que no se podía dudar, entonces los fariseos se empezaron a poner más nerviosos de lo que ya estaban, y ellos dijeron, esto ya no puede seguir así, y quisieron matar incluso a Lázaro. Y obviamente ya estaban así y ya dijeron, ya, esto no puede seguir así, y decidieron ya la muerte de Jesucristo. Pero nosotros sabemos que Dios, pues, tenía todo bien calculado. Tenía todo, Él sabe, Él es soberano, Él sabe cuándo hace las cosas, y parte de esto fue la enseñanza pasada, que muchas veces nuestros tiempos no son los tiempos de Dios,
Muchas veces las cosas como Dios las hace nosotros no las entendemos, a veces malinterpretamos y hay personas que hasta dicen es que Dios, no sé, no me ha de amar porque ni me oye, ni me ayuda, ni me da esto, ni me da lo otro, ¿no? Cuando en realidad Dios hace las cosas siempre bien, siempre perfecto, siempre sabiamente, siempre sabe cuándo, siempre sabe a qué hora, etcétera. Habíamos visto también la semana pasada quizás que la familia, y esto lo digo con relación a que había muchísima gente, la familia de Lázaro, Marta, María, Lázaro, debió de ser una familia bastante prominente, o sea, mucha gente los conocía, de hecho muchos de los judíos fueron a consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces era una familia conocida, no sé, no sabemos, no dice más, no sabemos si eran comerciantes, no sabemos la razón por la que eran conocidos, pero muchos de los judíos vinieron a consolarlos. Entonces estaba lleno de gente. Y precisamente porque estaba lleno de gente, porque Lázaro ya no estaba enfermo, sino que Lázaro ya estaba muerto, allá pues se acostumbra con bastante solidaridad acompañar a las personas dolidas, a las personas que tienen un familiar muerto. Y había muchas personas, y de hecho esos momentos de consuelo, esos momentos donde la gente mostraba solidaridad, donde la gente hacía ciertos guisos que ya eran hasta particulares para esos momentos, esas personas se quedaban por días, no era ni siquiera una noche como hoy es el día, ¿no? Más o menos hoy una persona muere y entonces se preparan las cosas y sea esa misma noche o quizás una noche después se le suele velar a la persona, uno de nosotros va, consuela un ratito, está un ratito, es un poco un evento un poco más social, no que no sea importante, no que no sea bueno, sí lo es, pero sin embargo en aquel tiempo estaban días allá con la gente dolida y compartían de ese dolor. Y la verdad creo que eso es una costumbre bastante hermosa, ¿no? Porque hay que reírse con los que ríen y hay que llorar con los que lloran. Hay que aprender a compartir el corazón de las personas. Así que te decía yo que tuvo tanto impacto que la verdad este evento forzó el complot ya para matar a Jesús. En Juan capítulo 10 podemos ver, nuevamente te recuerdo que el pasaje de Lázaro está en Juan capítulo 11, Juan capítulo 10 es un poquito antes, y es cuando Jesús había estado en Jerusalén, después se había ido a otro lugar, y es en aquel otro lugar donde le habían dicho que Lázaro estaba enfermo. Dice, entonces, desde el verso 31 al 33, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto pasó un poquito antes de nuestro pasaje de Lázaro. Entonces ahí lo quisieron volver a apedrear, o sea, ya lo habían intentado antes también. Y ellos dijeron por qué lo quisieron apedrear, porque les parecía una blasfemia que él dijera que era Dios hecho hombre. Esa era la blasfemia y por eso lo querían apedrear. Y la verdad es que anteriormente nos dicen los evangelios que también habían querido matar a Jesús, que lo habían querido despeñar en alguna otra ocasión, pero no era el tiempo. Sin embargo, el tiempo ya estaba llegando. Estamos justo antes de la semana de Pascua. ¿Cuándo mataron a Jesús? En la semana de Pascua. Él es nuestra Pascua, Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero que iba a ser sacrificado para que la sangre del Cordero, ¿se acuerdan? De toda aquella historia de Moisés, toda aquella historia de los judíos en Egipto. Y esa era la festividad que estaban celebrando y era precisamente, casualmente, obviamente no, era la festividad donde iban a matar a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces estábamos justo antes de la Pascua. Este evento, el que sucedió con Lázaro, la resurrección de Lázaro, iba a poner de alguna manera las bases para que la gente pudiera creer en lo próximo que iba a suceder. Lo próximo que iba a suceder es que matarían a Cristo y que resucitaría.
de alguna manera estaba anticipando lo que iba a pasar, estaba facilitándonos el poder creer. Dios no nos pide que creamos a ciegas. Dios no nos pide que creamos porque Él dice y se acabó. No. Él nos pide que creamos, pero nos pide que creamos en un Dios que ha hecho tantas cosas que es imposible no creer en Él. O sea, Él ha hecho tantas cosas que cuando una persona decide no creer, en realidad es que decide no creer, no porque no pueda creer. Cuando la gente dice es que no puedo creer, ok, lo primero que hay que hacer con esas personas es ayudarles a entender por qué deben de creer. Tienes que creer, Dios te ha demostrado muchas cosas. ¿Cómo no vas a poder creer en un Dios bueno? ¿Quieres que te demuestre que Dios es bueno? Y le puedes decir y enumerar las veces para convencerlo de que Dios es bueno. ¿Quieres ver que Dios es confiable? Y le puedes tú decir o ayudar a entender, cosa que cada uno debería de hacer, ayudarlo a entender o uno mismo a entender por qué es relativamente sencillo creer en Dios. ¿Por qué? Pues porque ha hecho tantas cosas, como les decía, bueno, ¿por qué me matan? ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho me matan? ¿O me quieren matar? ¿O me quieren apedrear? Dice, ¿por cuál de las buenas obras? ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesucristo, siempre respaldaba sus enseñanzas, siempre respaldaba lo que Él decía, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ve, es distinto. Yo sé que uno implica lo otro, pero es distinto. Él no decía, yo puedo resucitar o yo puedo dar vida, lo cual es cierto, Él puede, sino que Él es la resurrección y Él es la vida. Hay una pequeña diferencia y esa pequeña diferencia es suficiente para que nosotros entendamos a quién tenemos que buscar y qué es lo que necesitamos aprender y a quién necesitamos conocer. Es muy distinto. Hay esa diferencia entre lo que es el conocimiento intelectual que una religión puede tener y el conocimiento del Hijo de Dios es muy diferente. Es una persona. Es como cuando tú conoces a una persona. Si tú en estos momentos no has entendido que andar con Dios es andar con una persona a la que se le puede hablar, a quien se puede escuchar, con quien te puedes entender, a quien le puedes hablar de cualquier cosa, todavía no lo has entendido. O sea, no es una serie de cosas que tenemos que hacer para ser cristianos, no, es conocer a un Dios que dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Obviamente Él puede dar vida, obviamente Él puede resucitar, pero dijo más que eso, dijo, yo soy. ¿Ok? Eso es importante, es un punto importante. Otro punto, nadie podía dudar de que este milagro era verdadero y era un milagro asombroso. ¿Por qué? Porque el muerto tenía 4 días de muerto. No estaba recién muerto. Jesús, si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que en 3 de ellos te mencionan una resurrección más, que es la de una muchacha, la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Un principal de una sinagoga. Ahí hay uno, y después en el Evangelio de Lucas hay uno más, que fue la resurrección de un muchacho que llevaban precisamente ya en el féretro y que era hijo de una viuda, la viuda de Naín. Estas 2 resurrecciones también sucedieron en tiempos de Jesús, un poco antes, fueron previas, y más o menos en la zona de Galilea, de Nazaret. Cuando Jesús, recuerdan ustedes, Jesús se crió en Nazaret, se crió en la zona de Galilea, no en la zona de Jerusalén. No importa mucho, pero sí es bueno que entendamos, porque a veces habla de que Capernaum y que el mar de Galilea y de que la zona de Decápolis, y nos dicen nombres y a veces no los logramos poner en el mapa. Bueno, esas 2 resurrecciones sucedieron en la zona donde Jesús pues había crecido y donde Jesús también hacía su ministerio, donde Jesús predicaba a las personas. En Galilea y en Decápolis probablemente. En Galilea había pasado lo de la viuda de Naín, porque dice que era de Naín, y lo que había pasado con la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? Había estado enferma, también le habían dicho maestro. Después, según iba él avanzando hacia la casa de este principal de la sinagoga, un hombre pues que era judío y que además era pues un maestro entre los judíos, un principal, un jefe de los judíos de la sinagoga,
y él con humildad fue con Cristo. O sea, a Cristo se le acercaban de todo. Y aquí se le acercó un religioso, pero un religioso que era humilde, un religioso que confiaba y que creía en él. Le dijo que su hija estaba muy enferma, y después, como una mujer llegó con Jesucristo y él estaba ahí, quería tocarlo porque tenía un flujo de sangre, y entonces interrumpió todo ese caminar de Cristo hacia casa de Jairo, y entonces después, imagínate nada más la escena, o sea, nuevamente es una escena de igual, o sea, si una persona sanada era gloria para Dios, era glorioso, imagínate una resucitada. Y entonces aquí otra vez parece que las circunstancias le ponen ahí una situación rara al proceder de Jesucristo. Y este Jesucristo empieza a atender a esta mujer que se le acercó, ¿se acuerdan? Y llegó por atrás y quiso tocar su manto porque sabía que si tocaba aún su manto, entonces podría ser sana de su azote, de su enfermedad. Y efectivamente así sucedió. Pero todo eso tomó tiempo. Y después de que ya había sucedido ese milagro, llegaron unos de casa de Jairo y le dijeron: ya ni para qué molestes al maestro, ya tu hija ya se murió. Imagínate el golpe a la fe, el golpe a lo que sentía, a lo que sintió. Y Jesucristo le dijo: no, tranquilo, no temas, cree solamente, tu hija será sana. Tu hija será salva. Y entonces siguió a casa de Jairo y encontró ahí mucha gente, y entonces mucha gente dijeron que estaba muerta. Dijeron: no está muerta, sino duerme, yo vengo para despertarla. Y entonces cuando le dice esas palabras, ¿no?, que algunos habrán escuchado, de Talita Cumi, ¿no? Talita Cumi, que es el que quiere decir muchacha, levántate, ¿no? Y entonces se levanta y resucita. Ahora, estas dos resurrecciones, la otra fue la de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Iban camino, él iba hacia ese pueblo, y entonces encontró que había una procesión, como un grupo de personas llorando, un grupo de personas lamentando, y entonces llevaban a una persona muerta, un muchacho muerto, y lo llevaban también para allá, ¿no?, para enterrarlo. Y entonces él se da cuenta del dolor, la misma situación, se da cuenta de las cosas, les dice que paren, y entonces toca al féretro, y entonces le dice y lo resucita, ¿no? Entonces, pues también gloriosísimo, un evento de donde esa viuda, pues bueno, si te dice que es viuda es porque ya traía el dolor de la viudez, porque ya otro muerto más. O sea, la muerte es implacable, y es algo que tenemos que entender, la muerte es implacable. Y la muerte, cuantas más víctimas cobre, mejor para ella. Es el postrer enemigo, la muerte. Y entonces lo resucita. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estaban reacias las personas en creer que Jesús resucitaría? Bueno, estos dos acontecimientos habían sucedido casi inmediatamente después de que las personas habían muerto, las dos. Aún el hijo de la viuda de Naín, ellos no perdían tiempo, inmediatamente los enterraban, pues, porque ellos saben cómo es el proceso de un cuerpo para descomponerse. O sea, sabían que eso era cuestión de tiempo, y además ellos no quieren tener a un muerto ahí porque es algo impuro, y porque su ley no les gusta tener un muerto por todo lo que implica, por las enfermedades y también por la pureza o impureza, en este caso ritual, que era algo que tenían. Pero bueno, la cosa es que estos dos eventos, había gente que pudiera maliciosamente quizás decir: bueno, pues, además los has oído tú los has oído en la universidad, tú los has oído entre tus vecinos o entre tu familia. Pero es que seguramente no estaban muertos. Seguramente estaban en algún estado de coma o en algún estado cataléptico, y entonces ¿qué pasa? Que después despertaron normal, como sucede con las personas cuando a veces despiertan de un coma o despiertan, y entonces pues eso es lo que pasó, y quieren más o menos explicar o más o menos echar a perder el milagro. O sea, lo que quieren es de alguna manera quitarle credibilidad al Señor. De estas gentes nos hemos encontrado muchas personas quieren explicar hasta la misma muerte de Cristo.
Quiere explicar que en realidad no estaba muerto, sino que simplemente estaba en un estado donde, ese estado en donde las personas incluso ya parece que no tienen signos vitales, se ponen rígidas y no están muertos. Y aún un doctor pudiera decir sin más estudios, pues sí, parece que está muerto. Y sí existen esos estados, digamos, y entonces dicen, bueno, pues así, y como en aquel tiempo, pues no se sabía efectivamente si el corazón estaba funcionando, o no se sabía si la muerte cerebral, o si no había muerte cerebral, y pues cómo se podía saber, y seguramente no estaban muertos, y esas no fueron resurrecciones. Quieren desprestigiar al Señor Jesús. Bueno, pues en el tiempo de Lázaro y en la ocasión de Lázaro no pasaba eso. Había 4 días que estaba muerto. ¿Te das cuenta cómo todo lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, cómo dejó pasar 2 días deliberadamente antes de regresar, antes de ir a Betania? Todo tenía un propósito. ¿Por qué? Porque si alguna persona había pensado que la hija de Jairo no estaba muerto, o que aquel que ya transportaban, que era el hijo de la viuda, no estaba muerto, o pudiera no haber estado muerto, Lázaro sí estaba muerto, y muy muerto, ya había entrado en el proceso de descomposición, e incluso dice que apestaba. Tú sabes cómo huele un muerto, ¿no? Después de 24 horas desde el fallecimiento, el proceso de descomposición de un cuerpo humano empieza a evidenciarse. No es que no haya tenido ya parte, no es que las bacterias que tenemos no hayan empezado a hacer su obra y hayan empezado a destruir poco a poco los órganos, a destruir poco a poco los tejidos, etcétera, etcétera. No, sino que ya empieza a ser después de 24 horas evidente. El estado de descomposición se manifiesta con cambios físicos visibles. Hay en un momento dado una rigidez de los músculos que se conoce como el rigor mortis. Algunos han escuchado ese término, y es que está tieso el muerto, pero después de otras horas ese estado de rigidez se quita y entonces se vuelve otra vez a estar suave, a estar flácido, digamos. O sea, se sabe qué es lo que pasa cuando la gente muere, y más o menos sigue un proceso. La sangre se asienta en los órganos, la piel se torna pálida, aparecen manchas inmediatamente. No se tardan mucho en aparecer manchas como moretones en el cuerpo. Por eso los maquillan mucho. Los maquillan, ¿por qué? Porque quieren que se vea lo más normal. Pero ya hay evidencia de la descomposición. Y obviamente después de un tiempo, después de los primeros días, empieza el mal olor, la atracción de insectos, etcétera, etcétera. Y todas estas fases de descomposición varían en tiempo por la temperatura, por las condiciones ambientales, ¿sí? Ahora, piensa esto. Estamos abril, más o menos. Esto sucedió en abril porque tenemos la festividad judía, la festividad de la Pascua. Estamos más o menos en abril, y en aquella época, en abril, las temperaturas mínimas son de 15 grados y las máximas más o menos de 27 grados. O sea, calorcito. Calorcito para que la descomposición se dé mejor, porque si hace más calor, las cosas se descomponen, tú lo sabes. Tú sabes que si dejas carne y no la metes al frigorífico, te dura mucho menos, que si sí la metes al frigorífico, tú sabes que las cosas que no se ponen en lo frío se descomponen antes. Los judíos no embalsamaban, simplemente vendaban al muerto y lo ponían con algunas especias, básicamente para evitar o para mitigar de alguna manera el olor. Así que, bueno, pues imagínatelo 4 días, ¿no? Después de todo esto, el color, el aspecto, los ojos, ya las bacterias habiendo hecho lo que tenían que hacer, y pues ese es Lázaro. O sea, no estaba en un estado de catalepsia ni estaba en un estado de coma, estaba muerto y ya olía, o sea, ya olía mal. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hizo las cosas, tomó el tiempo que tomó, lo hizo a propósito, para que la gente creyese. Como te repito, preparando todo el escenario para la próxima resurrección, que era la suya propia, para que todos creyeran. Y esto no fue un evento aislado, esto es un evento que muchísima gente
conoció, supo, se pasó de boca en boca, tanto así que muchísimos de los judíos creyeron. Y es que la muerte, la verdad es que siempre necesitamos tenerla enfrente. Parece absurdo que nosotros los cristianos, digamos, necesitamos tener siempre presente a la muerte. Sí, la necesitamos tener siempre presente, porque ese regalo de la vida, en realidad, no es ningún regalo si la persona no se sabe muerta y bien muerta, o si la persona no sabe todo lo que causa la muerte aquí y todo lo que va a causar la muerte y la separación de Dios en la eternidad. La muerte sigue siendo impresionante. Yo he visto que muchos de los vivos, que son de esos que quisieran ser jóvenes y vivir para siempre, están aterrorizados por la muerte. También aquellos pecadores que activamente viven en pecado, varios, no todos, pero muchos de ellos viven aterrorizados por el pecado porque saben que activamente están viviendo en pecado. Viven aterrorizados por la muerte porque saben que activamente están viviendo en pecado. Personas que viven en adulterio activamente, personas que viven en la borrachera, que saben que llegado el sábado o llegado el viernes se van a emborrachar porque eso es lo que quieren, o que van a ver esta película o esta otra inmundicia, y saben, cada quien con sus pecados, lo saben y activamente viven en pecado. Hay algunas personas que tienen todavía un poco de conciencia, o la obra de Dios, el Espíritu todavía ahí se ve en ellos, que viven aterrorizados por la muerte. Tanto es así que algunos ni siquiera disfrutan bien, que algunos de ellos ni siquiera disfrutan bien de su pecado. Pero la muerte es tremenda. O sea, la muerte no deja de impresionarte. Cuando tú te encuentras de repente y ves a la muerte de frente, puede ser por un accidente en la carretera, y tú ves el desastre y tú puedes ver miembros por acá y por allá, y te impresiona, o quizás en un asesinato o una enfermedad terminal, siempre nos impresiona la muerte, siempre. Y sin embargo, es algo que la Biblia nos invita a que tengamos presente siempre. Además de que dice que el último de los enemigos es la muerte, pero bueno, te anticipo una cosa, es el último de los enemigos que va a ser vencido, no que no. O sea, va a ser vencida la muerte. ¿Por quién? Pues ya te lo presenté. Por ese que dice que estuvo muerto y vivió y que tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades, exactamente. No hay nada que hacer contra la muerte. Nosotros no tenemos nada que hacer. No es reversible. Quisieras que el tiempo regresara cuando tienes a tu ser querido o a quien sea, incluso la muerte aún en un animal que amas, termina siendo, pues para muchas personas, los afecta profundamente. ¿Por qué? Porque es la muerte. Porque el animal, porque la persona ya deja de ser. Se acabó, no hay más que hacer. No le puedes dar respiración boca a boca, no puedes hacer que el tiempo regrese, es implacable absolutamente. Te quita un pedazo de ti, te deja vacío y sin esperanza. Pero bueno, te quiero contar una historia que sucedió. Hace 24 años, 2001, sucedió un evento en Nueva York que muchos de ustedes recordarán, quizás no todos, pero algunos de ustedes recordarán, y fue el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. 2 aviones se estrellaron deliberadamente, o sea, los hicieron estrellarse a las Torres Gemelas, a unas torres icónicas de Nueva York que ya no existen, porque a raíz de ese ataque, un ataque terrorista que se conoció, ¿no? Y que se vio, y que yo me acuerdo cuando sucedió. Yo me acuerdo perfectamente. ¿Dónde estaba? Me acuerdo cuando sucedió. Me acuerdo cuando empecé a ver las imágenes, que todavía eran imágenes como de video, o sea, imágenes de video de personas, e incluso todavía no había sucedido el segundo. Primero fue una torre, un avión en una torre, y después, cuando ya todo el mundo tenía sus ojos mirando allá, vino otro avión y se estrelló la torre. Hubo por ahí un tercer avión que fue contra otra parte de otros 2 aviones, ¿no? Por lo menos uno se fue contra el Pentágono y otro todavía
se murieron todos por allá, pero lograron que no cayera en un lugar donde hubiera gente. Pero bueno, el asunto fue tremendo, fue algo que chocó, o sea, la gente estaba en estado de shock, en estado de shock, así como, ¿qué es eso? Era una maldad premeditada, había muchos muertos, miles de muertos, todavía tú podías ver a la gente saltando de las torres, o sea, 100 pisos para abajo, saltando de allá. ¿Por qué? Pues por el calor, por todo el infierno que había aquí, a lo mejor ni pensaban y se salían, o a lo mejor dijeron mejor esto que lo otro, vete a saber por lo que fuera, pero ver todo eso era impresionante. En esos días en Estados Unidos se hicieron muchos programas, se entrevistaron a muchas personas, se quería entender pues aquellas cuestiones del terrorismo, de la yihad, de los musulmanes, del islam y de todo eso, porque habían sido muchos musulmanes los que habían hecho y perpetrado y bueno, todo lo que siguió, ¿no? Entonces, en un programa muy conocido de Estados Unidos, entrevistaron a un ministro cristiano muy prominente, un ministro cristiano. Ahora, lo que querían era meter al ministro cristiano en la polémica. O sea, lo que querían realmente era meter al ministro cristiano como para que dijera y qué con el terrorismo y la yihad. Ok, no pasa nada, pero sin embargo, él comenta que le hicieron unas preguntas sin que le hubieran dicho que le iban a preguntar. Y entonces le preguntaron, oiga, ¿y qué significa todo esto? O sea, como poniéndolo un poco para que dijera, no sé, como para que probablemente, no lo sé, pero probablemente para que dijera, ellos son los malos, nosotros los buenos, ellos son los que quieren destruir la civilización, los que ellos quieren destruir esto y nosotros somos. Algo no le avisaron, puede a lo mejor haber sido una pregunta genuina, no lo sabemos, pero sin embargo sí sabemos lo que él contestó, porque dice que no tuvo tiempo de pensar, pero que de repente, ¡pum!, se le iluminó y dijo, lo que significa es que no tenemos control sobre la muerte. O sea, no podemos controlar cuándo vamos a morir. Esas personas eran las 7:30 de la mañana o las 7 de la mañana, habían salido de su casa, habían ido al trabajo, no sabían qué iba a suceder y fueron miles. No podemos controlar cómo vamos a morir. ¿Quién se iba a imaginar que iban a morir así? Muchos de ellos despedazados, muchos de ellos quemados y muchos de ellos pues aplastados, ¿no? Y no tenemos control en dónde moriremos. Entonces le dijo esas 3 cosas. No tenemos control ni cuándo, ni cómo, ni dónde vamos a morir. Y entonces llevó la conversación al tema que sí le interesaba. A él no le interesaba hablar mal de los musulmanes, hablar mal de los de la yihad, que pues sí, obviamente es una atrocidad lo que hicieron, pero sin embargo no le interesaba entrar en una batalla de religiones porque era un hombre realmente sabio y un hombre realmente interesante y además cristiano, y llevó la conversación al terreno donde todas las personas, cristianos y musulmanes, chinos y japoneses y de todos los lugares, algún día tienen que entender y eso les puede dar sabiduría. Y no tenemos control. Si quieres por el próximo texto, Eclesiastés capítulo 8:8, lo decía ya desde hace mucho tiempo, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Más claro? O sea, nadie puede retener el espíritu más allá de lo que Dios dice y nadie tiene potestad sobre el día de la muerte y no valen armas, no hay remedio para cuando es tu día. Entonces, Dios y la Biblia constantemente nos hablan de que debemos de tener la muerte enfrente, no obsesionados con la muerte, porque yo no estoy obsesionado con la muerte, pero creo que es una realidad. Creo que es algo que va a suceder, creo que es algo que me va a suceder, que le va a suceder a ella, que va a suceder en mi casa y que va a traer todos los dolores de la muerte, sí, pero qué mejor que estar con la vida, con el que vive por los siglos de los siglos, y entonces la muerte pierde
mucho de su filo, ¿sí o no? ¿No decía Pablo exactamente eso? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Precisamente en el pasaje de 1 Corintios 15 que habla de la resurrección. Era como decir, la muerte lo más que puede hacer es matarte, pero si después de eso viene Cristo y te resucita, alabado sea Dios. ¿Crees tú esto? Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso te digo, cuando una persona tiene fresco esto siempre en su mente y vive en esta realidad, y vive en la realidad de que en cualquier momento esto se puede acabar, uno quiere estar siempre con Dios. Uno quiere estar siempre agarrado de Dios, no quiere andarse saliendo, no quiere decir, me doy unas vacaciones de 5 días, peco y después regreso. Eso no existe. Eso es una locura. Vamos a acercarnos un poquito más y vamos a terminar, ya falta muy poquito. Vamos a acercarnos un poco más al momento cuando Jesús está enfrente de la cueva. Juan capítulo 10, verso 38 al 45, vamos a leer. Dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Qué bonito, ¿verdad? Varias cosas interesantes, si quieres deja el texto ahí, de esto, muy sencillitas. La función de la piedra. O sea, dice que había una piedra, ¿no? Que pusieron una piedra y que después la tuvieron que retirar. La piedra esta que ponían en aquellos tiempos tenía una función o varias funciones. Para empezar, mantener a raya a los animales carroñeros, a cualquiera de los animales que se acercan y se ponen a husmear y a comerse cualquier cosa que ven y cualquier cuerpo. Esa era una de sus funciones. También a los ladrones de tumbas, que siempre ha habido, que siempre van a ver qué pueden llevarse de la tumba y que pueden llevar a ver si trae algún anillo, si le dejaron alguna cosa o si hay algo que sea digno de robarse. Y también la piedra sellaba de alguna manera la tumba y evitaba el mal olor. Esta era la función de la piedra. Había una piedra y era una piedra no pequeña, era una piedra, se acuerdan también en la tumba de Jesucristo, que había una piedra similar, porque en aquellos tiempos muchas de la gente era enterrada en esos lugares. Incluso había unos que tenían ya esos, como hoy en día. Hoy en día hay gente que tienen comprados ahí en jardines del recuerdo, o en un cementerio tienen un lugarcito ya reservado para ellos, o un nicho, o bueno, ya tienen ahí hecho, ¿no? Han comprado con sus pagos a meses sin intereses y tienen ya su lugarcito para descansar, para que su cuerpo descanse. Y entonces, bueno, en aquel tiempo también había muchas, cavidades en las rocas que se usaban para eso precisamente, y se ponía una piedra. Y recuerdas tú que en los tiempos de Jesucristo, cuando Jesucristo dijeron: es que no podemos mover la piedra, era una de las cosas que tenía. ¿Quién nos va a mover la piedra? O sea, no era una piedrita, era una piedra que probablemente pesaba toneladas y que entonces no se podía mover fácilmente, sino con la ayuda de varios. Ok, esa era la función de la piedra. También vemos la vacilación de la fe de Marta, pero yo no me apresuro a juzgar a Marta, definitivamente no. Si es verdad que cuando ahí dice: Señor, hiede ya, como diciendo: no, ¿cómo se te ocurre que vamos a abrir? ¿Cómo vas? Si ya hasta huele mal. Dice: es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Ahora, uno se da cuenta que ella pues, no consideraba lo que Jesús iba a hacer, pero yo por lo menos no la juzgo. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba tal y como ya te lo presenté, estaba en un estado de semidescomposición, y entonces la verdad es que era más fácil poner los ojos en el cadáver que ponerlos en Jesús, en un sentido, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Nos pasa que cuando la situación o las circunstancias o la enfermedad o lo que esté sucediendo es fuerte y realmente fuerte, tendemos a poner nuestros ojos aquí y quitar los ojos de Jesucristo. Este texto nos enseña que lo pongamos. Repito, yo creo que hubiera dicho lo mismo que Marta. Yo creo que mi fe tampoco me hubiera alcanzado. Pero sin embargo, la enseñanza es, por imposible que parezca, mantengamos los ojos en Jesucristo. Manténlos en Jesucristo, aunque tu situación, una situación marital o una situación de enfermedad o una situación de injusticia o lo que sea abrumadora. Mantén tus ojos en Él, porque si crees, verás la gloria de Dios. Si creemos, veremos la gloria de Dios, como sucedió. Y después, una cosa que es muy interesante también, es que llama la atención las indicaciones de Jesús cuando dice, por ejemplo, que quitaran la piedra o que lo desataran. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿tú crees que Jesús no hubiera podido con el mismo poder, que ya no es nada quitar una piedra en comparación a haber quitado la piedra? Hubiera podido hacerlo, pero no lo quiso hacer, sino que hubo ahí unas personas, unos hombres y unas mujeres que quitaron la piedra. Lo podría haber hecho milagrosamente, pero no lo hizo. Y después le dijo desatadle, y también podía haber aparecido desatado y sin vendas, pero sin embargo no lo hizo, sino que dijo desatadle. O sea, Dios hace lo que es imposible, pero el hombre necesita colaborar con Él, y eso lo tenemos que entender. Si nosotros no colaboramos con Dios, muchas de las cosas y de los milagros que Dios quiere hacer, ¿cómo los va a hacer? Cuando no encuentra hombres que colaboren con ellos. O sea, solo Dios puede resucitar, es verdad, pero los hombres pueden mover la piedra. Solo Dios puede dar vida, pero el hombre tiene que desatar. Y piensa en desatar a otro hombre, en ayudar a otra persona, en llevarle el evangelio a otra persona, en ayudarlo si tiene una necesidad, en ayudarlo con tus medicinas si es que tienes algo que ofrecerle, en dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces aquí hablamos o queremos ver en no es una enseñanza, obviamente no es solamente una adaptación o es una interpretación de este pasaje. No estoy diciendo que teológicamente eso esté diciendo, no. Sin embargo, podemos aprovecharlo para entender esa colaboración que los hombres hacen con Dios. Y cuando los hombres aprenden a colaborar con Dios, entonces pasan cosas muy buenas. Entonces Dios puede manifestarse. Pero ¿qué pasa? Por lo general, Dios necesita personas para llevar el evangelio, necesita personas para ir a ver a un enfermo, necesita personas para dar para un hambriento, necesita personas que vayan a una cárcel, necesita personas. O sea, Él no lo va a hacer, Él ya hizo todo lo que podía hacer, y entonces ahora nos dice a nosotros, desatadle, muevan la piedra. Porque lo que Dios quiere de este grupito es precisamente que todos aprendamos a ser colaboradores con Dios. Si nosotros lo aprendemos, si nosotros somos colaboradores de Dios, colaboradores con Él, vamos a ver cosas buenas, vamos a ver milagros, vamos a ver vida. Y ya finalmente, este milagro, como te he venido diciendo, y es de alguna manera el corolario, la enseñanza final, este milagro, así como todas las acciones de Jesús, tenía el propósito de que creyéramos, para que creyéramos que Dios había enviado. Decía, yo estoy orando en alto, no porque yo crea que no me oyes, no, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hago para que ellos crean que tú me has enviado. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que se dejó esta resurrección de Lázaro, las otras resurrecciones de la hija de Jairo y todas las cosas que Jesús
hacía. Si tú recuerdas, de hecho, leyendo ahí en Lucas lo que estaba pasando, lo que había pasado en la viuda de Naín y todo eso, que está todos más o menos por capítulos similares, también está un capítulo donde Juan el Bautista manda decir a Jesús, él ya estaba en la cárcel y manda a unos mensajeros y dicen, oye, pregúntenle, ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? Y entonces Jesús le dice, mira, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres les es predicado el evangelio, los muertos son resucitados. Como diciendo, las obras están ahí para que creas, no tengas duda, tranquilo. Soy el que dice que soy y el que había de venir, ese soy yo, es lo que le está contestando el Señor Jesucristo y es exactamente lo mismo que quiere de nosotros. Dice en Juan capítulo 20, verso 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O como la pregunta inicial que Jesús le hizo a María, ¿crees esto? Hermanos, evidencias tenemos. Multitud de evidencias. Estamos llenos de evidencias. Todos tenemos suficiente evidencia para creer. Por lo tanto, creamos y veremos la gloria de Dios. Amén. Oramos. Padre, nuevamente gracias. Nuevamente gracias por tu palabra, por tus evangelios, por tu amor que demostraste al mundo cuando estabas en este mundo y ahora también que estás sentado a la diestra del Padre. Señor, te pedimos que todas estas palabras, todos estos comentarios y sobre todo la lectura de la Escritura haga que nuestra fe aumente, Señor, y haga que todos los que estamos aquí escuchen esto, crean en ti, Señor, y que creyendo en tu nombre, Señor, vivan esas vidas que te glorifiquen. Te damos muchísimas gracias por cada uno de los que estamos aquí y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho.